Jurado Nacional de Elecciones ha recibido varios miles de preguntas bajo forma de video, de las cuales se han sorteado 11 y se han atribuido por sorteo a los candidatos presentes. Y el sorteo ha determinado que el primero en contestar sea, 12, 11 era ayer, disculpen ustedes, son 12 preguntas para 12 candidatos como corresponde. El primero, vamos a escuchar una explicación de esta modalidad y regresamos. Adelante. Pregunta ciudadana. Así es, a través de la plataforma Voto Informado, los ciudadanos de diferentes puntos del país han tenido bien hacerle una pregunta, como bien ha señalado Fernando, a los 12 candidatos esta noche. El primero en contestar, puede hacerlo desde su lugar, es el candidato Enrique Valderrama. Vamos con la pregunta. Hola, mi nombre es Lucero Andaluz y soy de Pueblo Libre, Lima. Mi pregunta es, considerando que constituyen de los principales desafíos para el Perú actualmente, ¿qué políticas priorizarían en materia de salud mental y prevención del suicidio, especialmente entre adolescentes y jóvenes? Gracias. ¿Quiere ponerse de pie? Adelante, por favor, porque si no, permanezca sentado. Sí. El APRA realizará una auténtica revolución en salud en el próximo gobierno. Vamos a incrementar el presupuesto en salud pública 0,5% al año, pero además, en el término específico de la salud mental, vamos a duplicar su presupuesto. Además, vamos a garantizar el hecho de que pueda existir adecuadamente un psicólogo por cada colegio. A veces hay psicólogos que tienen que encargarse de 10 o de 20 colegios y no se dan abasto. He visitado el país y he visto cómo la problemática de la depresión y algunas condiciones afectan muchísimo también a la juventud. En nuestro gobierno eso será una absoluta prioridad. La salud será una prioridad en nuestro gobierno. Pero además nosotros vamos a resolver algunos temas respecto al tema de salud. Por ejemplo, nosotros vamos a darle una autonomía muy importante a eSalud y vamos a establecer algunos lineamientos específicos para que en su directorio podamos incluir una meritocracia importante y no esté capturada por la corrupción. Vamos a ir a una reforma del sistema de salud, vamos a hacer una política de pronta atención para que no se saturen los hospitales, vamos a construir en el Perú 500 postas y vamos a hacer 40 hospitales. Vamos a levantar también la bandera de la lucha por el costo justo de los medicamentos, porque eso agobia fundamentalmente a la familia popular. Vamos a implementar en el Perú una gran revolución en la salud pública. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Y la segunda pregunta será dirigida al candidato Ronald Atencio de la Alianza Electoral Venceremos. Adelante con la pregunta, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Abel Romero y soy del distrito de San Miguel. Mi pregunta es la siguiente. En el Perú, al 2026 aproximadamente hay 5 millones de adultos mayores de 60 años para arriba, que es casi el 14.5% de la población del Perú. ¿Qué planificación hay para ellos sobre el SIS y eSalud que están saturados y abandonados? Gracias. Adelante, candidato. En nuestro país es lamentable que vivamos una política de privilegios para algunos y para otros existe el abandono. Nosotros tenemos en el Estado no solamente planillas doradas, sino que además se le paga a muchos funcionarios y servidores públicos seguros privados. Eso va a desaparecer en el gobierno de Venceremos, de las 3 hojas de coca. Y vamos a hacer que ese dinero sea destinado para nuestros adultos mayores, sea destinado para el sistema de salud, sea destinado no solamente para el SIS, sino para que exista una política integral única de un sistema de salud y no privatizar el sistema de salud, porque hoy lo que tenemos son mercantilistas de la salud que no les interesa chupar la sangre de los peruanos. Vamos a tener que crear dentro de nuestro proceso de industrialización la industria farmacéutica del Perú. Es una vergüenza que ni siquiera podamos producir antalginas, es una vergüenza que ni siquiera podamos producir el medicamento básico que necesitan nuestros adultos mayores, que necesitan nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras personas que viven en precariedad. Por eso
es que el sistema de salud tiene que ser el eje público, no el sistema de salud privado, que lo único que está generando es más empobrecimiento en todos los peruanos. Y si no tienes plata, no te curas. Gracias, candidato Atencio. El turno será de la candidata Fujimori. Vamos con la pregunta. Hola, mi nombre es Luciana, soy de la región Lima y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su posición respecto a que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Hola Luciana, muchísimas gracias por su pregunta. Para luchar contra la delincuencia, si es que tenemos que retirarnos de la Corte, pues lo haremos. Pero no por el tema de la pena de muerte, porque para derrotar al terrorismo en los años 90 no se necesitó la pena de muerte. Sí lo haremos para volver a utilizar jueces sin rostros y además para que los internos tengan que trabajar por su alimento. Pero ya que me queda también un minuto, quiero que es importante que entiendas, Luciana, que a través del Congreso de la República se pueden aprobar leyes, son papeles, son intenciones. Para poder recuperar la seguridad, para poder gobernar, se necesita ganar la presidencia de la República, tener el control del Poder Ejecutivo y, por supuesto, tomar decisiones importantes. Por lo tanto, en los últimos 25 años, el fujimorismo no ha gobernado, ni yo tampoco. Lo que sí pretendo es ser presidenta del Perú. Todavía no lo he sido. Tengo un gran equipo. Tenemos la experiencia y el mejor plan de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata Keiko Fujimori. Y la siguiente pregunta, que es la cuarta, Claudia, está dirigida a la candidata Rosario Fernández. Adelante, por favor, con la pregunta. Hola, mi nombre es Eliana Momañahui, soy de Apurímac y mi siguiente pregunta es, ante el hecho que casi el 90% de nuestros hospitales tienen infraestructura inadecuada y la falta de insumos básicos, ¿cuáles son las 3 acciones inmediatas que tomará para garantizar el abastecimiento de medicamentos y el mantenimiento de equipos especializados? Muchas gracias, Eliana. Un tema muy importante, ya que por un partido corrupto, ahora el Ministerio de Salud devastado, sin maquinaria, sin nada. No es necesario tener hospitales de 3, 4, 5 pisos, cuando ahora tenemos hospitales que están no sobrevalorados, pagados, sino terminados, sin terminar. Vamos a culminar estos hospitales y los vamos a abastecer como corresponda con compras directas, no con compras con intermediarios y encima con aparatos que nunca llegan a los centros de salud o a los hospitales. Eso es lo que vamos a hacer, mi querida amiga de Apurímac. ¿Cómo vamos a abastecerte en medicina? Rompiendo los monopolios. La DIGEMIT dice, medicina general es igual que todo, pero ¿por qué no te abastece? ¿Por qué te obligan a comprar en la farmacia de al frente? ¿Por qué no te abasteces si como un Estado de Derecho es darte una salud de calidad? El negocio se terminó, señores, porque nosotros vamos a darle calidad de vida a través de la salud y la atención con médicos capacitados y con médicos especializados. Ya tenemos un hospital en una comunidad andina, Dios Pisuyana, donde solamente se necesitan módulos para ser atendidos, porque lo que vale no es la cantidad, sino la calidad. Y completamente implementado, da un servicio. Gracias, candidata Rosario Fernández. El turno será del candidato Mario Vizcarra de Perú Primero. Vamos con la pregunta. Buenas noches, mi nombre es Rancel Correa Bedón y les hablo desde la región Lima Provincias del distrito de Huacho. Mi pregunta es, considerando la histórica centralización del sistema en Lima, ¿qué modelo de descentralización sanitaria propone su gobierno para fortalecer la red de atención en las regiones y garantizar servicios resolutivos sin depender de la capital? Gracias. Hola Rancel, muchísimas gracias por tu pregunta. El tema de salud es extremadamente complicado. Yo vengo recorriendo el Perú en esta etapa ya política más de 2 años y en todos ellos vemos una desatención total, una crisis, una infraestructura totalmente precaria que hace imposible que podamos tener una buena atención a nuestros ciudadanos.
Hay hospitales totalmente saturados, hospitales que se caen a pedazos, y lo que requerimos para poder una verdadera descentralización, necesitamos llenar el Perú de postas médicas, porque no es posible que a veces por una pequeña lesión, un pequeño dolor de cabeza, estemos saturando los hospitales. Consideramos de que ya basta de estar hablando de megas hospitales. No hace mucho he estado en Cusco. El hospital Antonio Lorena ha estado 7 años paralizado. En Arequipa hay 4 hospitales en la región Arequipa que también están varios años paralizados, así como hay 2.300 obras que están paralizados. Por eso cuando pensamos en hacer megas obras es cuando nos entrampamos. Nosotros creemos de que las postas médicas con una atención primaria son la solución inmediata y rápida para nuestros asociados. Candidato Mario Vizcarra, muchas gracias. La sexta pregunta estará dirigida al candidato Rafael Belaúnde. Hola, buenas noches. Mi nombre es Danitza Lisbeth Alvarado Ochoa y represento a la región de Pasco. Mi pregunta es la siguiente. El Consejo Fiscal, mediante su informe del año 2025, ha advertido acerca del deterioro de los ingresos del Estado y del aumento del déficit fiscal. Si usted fuera presidente, ¿qué medidas concretas implementaría a fin de ordenar las finanzas públicas del país? Bueno, efectivamente el Perú, si bien tiene todavía una solidez macroeconómica importante, sí se ha ido deteriorando. La deuda pasó en un momento histórico de 19 puntos del PBI a más de 33 puntos del PBI. La deuda no solamente son porcentajes, eso es como 90.000 millones de dólares que tienen un servicio que hay que pagar. La única manera de tener más solidez fiscal sin tener que ajustar los bolsillos de las personas es promover la inversión, promover el crecimiento a partir de la inversión privada. Y el Perú es un país predestinado para recibir enormes niveles de inversión, ya sea en el mar, explorando el zócalo marino por hidrocarburos, ya sea en la costa, realizando todos los proyectos de irrigación pendientes, el Chira Piura, el Alto Piura, Chavimochic 3, Chinecas, Majesiguas 2, todo eso paralizado. Después está la enorme cartera de proyectos mineros que tenemos que poner en valor. No puede ser que un país con tantas necesidades no puede dejar su riqueza enterrada. Después está el gran desafío por la infraestructura física, un déficit de 150.000 millones de dólares que es a la vez una gran oportunidad para captar inversión que es desarrollo, que es empleo, que mueve la economía y es inversión que pondrá las ruedas de la producción nuevamente en movimiento. Gracias, candidato Belaúnde. Se ha cumplido el tiempo. La siguiente pregunta ciudadana será para el candidato Roberto Quiabra. Adelante. Hola, mi nombre es Yanina, soy del distrito de La Molina y mi pregunta es, en un eventual gobierno suyo, ¿qué acciones legales o diplomáticas tomará para frenar la pesca ilegal que le cuesta al Perú entre 500 y 800 millones de dólares anuales? Gracias por la pregunta. Es un problema que tenemos que tener nosotros porque somos un país marítimo. Tenemos que reforzar nuestra fuerza naval. La fuerza naval es la responsable de garantizar la soberanía marítima de las 200 millas. Pero también tenemos que ver que todos los puertos tienen que tener esa capacidad de poder tener a nuestras flotas marinas en actividad. Porque hay una competencia desleal donde la generan los mismos pescadores cuando los pescadores se convierten en intermediarios en el mar para hacer esos cambios. Esto no necesita legislación, esto lo que necesita es que se cumpla cada una de las organizaciones que tienen responsabilidad del control del mar. Porque no solamente es la pesca marina, sino también es la contaminación del mar. Son diferentes acciones que se hacen en un país marítimo que no se siente marítimo. Todos hasta ahora no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el mar en la conciencia, la importancia que tiene el mar en nuestras exportaciones, en nuestro comercio exterior. Cuando nosotros asumamos que somos un país marítimo, nos daremos cuenta que tenemos que controlar nosotros mismos, los pescadores, los que se refieren a estas actividades, el mar. No solamente porque haya una flota que ingresa o está más allá de las 200 millas,
sino porque todas las acciones que hacemos en contra de algo que es natural de nosotros, que es una gran fortaleza para el país. Muchas gracias, candidato Quiabra. Y la siguiente pregunta, que es la octava, estará dirigida al candidato Antonio Ortiz del partido, ayúdame Claudia, Salvemos el Perú. Salvemos al Perú. Adelante, candidato. Hola, soy Jocelyn Guevara de Tumbe. Mi pregunta es ¿qué acciones concretas propone su plan de gobierno para reducir las brechas en salud sexual y reproductiva en el Perú en relación con el embarazo en adolescentes y la violación sexual? Gracias. Bueno, gracias, Jocelyn. Ese problema tenemos muy grande. La justicia no está aplicándose. Es triste escuchar violaciones de niñas hasta de adultos. Tenemos que poner mano dura, que las autoridades hagan justicia. Esos señores deben estar sentenciados a cadena perpetua. Pero para salir de todo este embrollo, que todos hablamos de que vamos con la economía y todo, nosotros estamos creciendo un 3%. Estamos fallando en la salud, estamos fallando en los hermanos agricultores, los hermanos de las MIPES. La única manera que este país pueda tener solvencia económica es exportando los productos que vendemos a Sol. Hacemos un producto con valor agregado para exportar al mundo, como todos los países del mundo que están creciendo. Es el único país, el Perú, nosotros no crecemos. Décadas somos un país de servicio, solamente importamos. Han matado nuestras industrias. ¿Por qué? Por la decisión de nuestros gobernantes, del Congreso, que no se preocupa en legislar y hacer controles aduaneros donde debe ser los productos que ingresan con un certificado de calidad. Gracias, candidato Ortiz. Se ha cumplido el tiempo. Le damos el pase ahora a la pregunta ciudadana que va dirigida para el candidato Jorge Nieto. Hola, buenas noches. Mi nombre es Maricielo Nancy Humaya Paco. Soy de la región de Puno y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué reforma específica impulsará para que la descentralización realmente funcione y los gobiernos regionales y locales tengan capacidad de gestión sin aumentar el gasto ineficiente y la corrupción? Gracias. Muchas gracias, Maricielo, por la pregunta. Gracias, además, por ser desde Puno la pregunta. Tenemos un problema severo con la regionalización. Tenemos que hacer un balance de lo que hemos hecho todos estos años. No siempre ha funcionado bien. Necesitamos revisar ese proceso. Muchas veces hemos democratizado la corrupción, tanto a nivel regional como a nivel de las alcaldías provinciales y distritales. Por tanto, necesitamos hacer una revisión de aquello que hemos hecho mal, no con el objetivo de reconcentrar el poder en Lima, con el objetivo de democratizar aún más el proceso de regionalización, de darle más poder a los distritos más pequeños, de darle más poder a la ciudadanía de las regiones, porque entre las capitales de las regiones y las provincias se repite la relación que hay entre Lima y las capitales de las regiones. Y entre las capitales de las provincias y los distritos se repite la relación que hay entre el centralismo limeño y las regiones. Por tanto, necesitamos impulsar fuertemente la democratización del proceso de regionalización de los municipios, tanto provinciales como distritales, y dotarlas de los recursos necesarios para que esto pueda ser implementado. Muchas gracias. Gracias, candidato. Y el turno será ahora del candidato Mesías Guevara del Partido Morado. La pregunta. Mi nombre es Jennifer Colonia y soy de Ancash. El Perú es altamente vulnerable a desastres, pero priorizamos la respuesta antes que la prevención. ¿Cómo impulsará cambios normativos y presupuestales para que la reducción de riesgo sea prioritaria frente a la respuesta ante desastres en los 3 niveles de gobierno? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el Perú, en primer lugar, está en una zona altamente vulnerable
por diversos desastres, tanto terremotos, inundaciones y por supuesto también lo que significa la parte de desbordes de los ríos. Y es ahí que nosotros proponemos que sin lugar a dudas tenemos que consolidar los 3 niveles de gobierno, INDECI, el CENEPRED y por supuesto cada gobierno regional tiene su oficina de defensa nacional, donde lamentablemente no están manejando los presupuestos de manera adecuada porque todo está centralizado en INDECI a nivel nacional. El COE y el COER simplemente están intercambiando información. Por eso nosotros planteamos que tiene que privilegiarse lo que son las medidas eminentemente preventivas, como descolmatación de ríos, como el tema de la protección de las vías de comunicación. Sin lugar a dudas, nosotros también privilegiamos lo que es el uso intensivo de la tecnología satelital, de tal manera que hoy que el Perú tiene el famoso Perusat, un satélite que no se está utilizando. Por eso le decimos al Ministerio de Defensa a través de CONIDA que se deje de vainas, pues que use de manera adecuada lo que son las imágenes que se están sosteniendo y que nadie lo está procesando de manera adecuada. Es urgente y necesario que hagamos prevención antes que tengamos una función reactiva. En el mundo hay 3 niveles de actitudes. Nosotros nos quedamos con la actitud proactiva, es decir, que generamos los cambios. Por eso el Partido Morado sí sabe cómo se hace. Muchas gracias, candidato Mesías Guevara. El turno para esta 11ª pregunta está dirigida a Herbert Kaller del Partido Patriótico del Perú. Adelante, candidato Kaller. Hola, soy Alexandra, represento a Lima, San Juan de Lurigancho, y mi pregunta es: para el 2030, el Perú podría enfrentar una escasez crítica de agua debido al cambio climático. Usted, como presidente, ¿qué proyectos específicos de infraestructura hídrica ejecutará para asegurar el abastecimiento de agua y cómo preparará al Perú para evitar una crisis agrícola y alimentaria? Muchas gracias. Sí, es muy importante tener experiencia y esa experiencia de haber recorrido 9 años el Perú me ha permitido estar a 30 metros de las compuertas del río Santa, donde se desvía justamente para el proyecto Chavimochic. El río Santa se encuentra en la región Ancash, que tiene 20 provincias. Sin embargo, el proyecto Chinecas todavía no se hace realidad. El Partido Patriótico lo va a hacer, pero ¿cómo? Vamos a disminuir drásticamente las planillas doradas de tanto funcionario incompetente. El Perú tiene un presupuesto asignado de 257.000 millones de soles y el 65%, eso significa 167.000 millones de soles, se va para pagar a tanto funcionario incompetente que nos ha llevado a esta triste realidad. El Perú tiene una gran potencia hídrica, no por gusto, un gran porcentaje de la energía de abastecimiento a todas nuestras casas, a las plantas de producción, a los comercios, viene por 5 hidroeléctricas, 2 de ellas de la región Huancavelica, y miren cómo le pagamos a esa hermosa región, con nuestra indiferencia. Por eso deben votar por el Partido Patriótico del Perú, las 3 P's, por sus candidatos a diputados, los candidatos a senadores y los candidatos al Parlamento andino. Acá hay que meter golpe al funcionario que no trabaje bien y votarlo del sistema. Gracias, candidato. El turno será de la agrupación política Progresemos, del señor Paul Jaimes. Vamos con la pregunta. Mi nombre es Flor Ángela Mamani Machaca, soy del departamento de Puno. Ante la persistencia de la pobreza en el país, ¿qué reformas implementará su gobierno para que los programas sociales no solo reduzcan la pobreza temporalmente, sino que permitan a las poblaciones en situación de vulnerabilidad superarla de manera sostenible? Muchas gracias. La pobreza se reduce también de la siguiente manera, pues vamos a tener que impulsar los megaproyectos. Para el caso de Puno, sí o sí le voy a otorgar el inicio de actividades para la explotación del litio que tanto ha esperado y que va a dar puestos de trabajo a millones de peruanos. Así también voy a declarar todas las zonas francas con límites fronterizos libres de impuestos. Y de esta manera vamos a reactivar la economía del Perú. Si el Estado no ha llegado, entonces que no estorbe. Sabemos que padeces de agua y desagüe. Mientras estamos tranquilos, tú estás cargando un balde.
Así que de todas maneras vamos a impulsar las empresas prestadoras de servicio a lo largo y ancho de todo el Perú. El agua y el desagüe va a ser nuestra prioridad. A los que viven en las partes altas, te están extorsionando. Te voy a entregar el título inmediato vía notarial, bastando con 5 años de posesión pacífica. A mis hermanos discapacitados, de todas maneras voy a aumentar el porcentaje para que sean contratados en el Estado hasta un 10%. Nuestra filosofía de vida, nuestra lucha por los animales y por los que no tienen voz, por ello a los buenos peruanos les gusta el símbolo del perrito de Progresemos. Muchas gracias. Gracias a usted, candidato. Con eso hemos terminado con las 12 preguntas ciudadanas. Debemos agradecer naturalmente a los miles de compatriotas que nos han hecho llegar las preguntas. En este caso han sido seleccionadas de Pasco, de Ancash, de Puno, varias, y de distritos de Lima y de provincias de Lima. Muchas gracias a quienes han enviado preguntas, hayan sido pasadas o no. Gracias a ustedes por haberles dado respuesta con respeto y cuidado. Vamos a hacer una pausa, Claudia. Nos corresponde hacer una pausa, pero quédese que regresamos con el siguiente bloque y vamos a abordar lucha anticorrupción. Este es el debate presidencial 2026 en el día 3. Volvemos. Muy bien, entonces así se ha desarrollado este segundo bloque de la tercera fecha del debate presidencial, la pregunta ciudadana, Paolo, y hemos visto que varios comentarios que también hacían algunos usuarios, también algunos políticos respecto al tema de que no se había comentado el tema de la salud, pero los ciudadanos han tenido la oportunidad precisamente de alcanzar este y otros temas a los candidatos. Claro, los temas temáticos, justamente los ejes temáticos de este debate, de esta primera jornada, se tratan de seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Temas que fueron puestos en agenda y llegados a este consenso con las organizaciones políticas. Lo mismo los temas que también son de la segunda jornada. Los otros temas que no se han incluido en los ejes temáticos van a poder ser tratados, como bien lo acaba de mencionar Yair, durante la pregunta ciudadana, donde tocan toda una diversidad de temas. Y así como ellos, hay mucha gente que ha estado siguiendo nuestra transmisión también estos días del debate presidencial. Así es, vamos a resaltar también y mandar un saludo a todas nuestras amigas y amigos que nos están siguiendo a través del TikTok, de YouTube, de nuestra cuenta de Facebook y también desde 552 de Movistar TV. Pero Paolo, yo me imagino que te refieres no solo a las personas en redes sociales, sino también a los ciudadanos de a pie. Aparentemente también se han estado conectando, están viendo los debates y parece que esta organización que hemos realizado desde el Jurado Nacional de Elecciones está cumpliendo su principal objetivo, que es que la gente pueda conocer a los candidatos. A ver, vamos con unas encuestas que hemos realizado en las calles. Arrancaron los debates presidenciales 2026. La gente se habrá conectado, habrán elegido tal vez a su candidato a partir del debate. Vamos a averiguarlo en las calles. ¿Tiene tal vez a su candidato ya elegido? Sí. Igual la próxima semana se va a volver a presentar. ¿No le gustaría tal vez ver el debate, informarse? Sí, para que sí me voy a informar de todas maneras. Antes de votar ya tengo que... De todas maneras van a debatir otra vez, ¿no? ¿Y usted cree que los debates va a tener un impacto en las personas que todavía no han decidido su voto? Yo creo que sí, pero lamentablemente cuando hay debate supuestamente es para que se expresen pero no se expresan, se dan de alma, se castigan entre ellos, le sacan los trapitos. ¿Ya elegiste a tu candidato para las elecciones? Sí, ya lo tengo decidido ya. ¿Y no te animarías tal vez a ver cómo se desenvuelve en el debate, si explica bien sus propuestas? Claro, sí. Fin de semana lo veo por las noticias. Sí he podido ver, no completo, pero los he visto algunos. ¿Y qué le ha parecido el desempeño de los candidatos, por ejemplo? Bueno, realmente
muchos dejan mucho que desear porque leen, no tienen creo que las propuestas claras. Son pocos los que realmente nos han dado propuestas no reales porque tampoco nos dan fundamentos. Sí he visto, el primero. ¿Qué te ha parecido los candidatos? ¿Cómo se han presentado? Ahí todavía no, mi voto todavía no está. Son pocos minutos y hay algunas de sus Antes las propuestas encuestas que realizaste no y ahí van, con no todas acorde. estas ciudadanas peruanas. Y ahora nos vamos ya al tercer bloque, integridad pública y lucha contra la corrupción. Así es, seguimos. Estamos listos para empezar el tercer bloque de esta noche en este debate. El tema es integridad pública y lucha contra la corrupción. Vamos a ver. Integridad pública y lucha contra la corrupción. De la misma manera que en el primer bloque, cada candidato dispondrá de un minuto para hacer una exposición general de lo que se propone hacer si fuera elegido presidente o presidenta, después de lo cual dispondrán de 2 minutos 30 cada uno de los miembros de las ternas, son 4 ternas, para intercambiar sobre todo sobre propuestas, que es lo que el público quiere oír. Comenzamos con la primera terna. Así es, invitamos a pasar a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular, al candidato Mario Vizcarra del Partido Perú Primero y al candidato Mesías Guevara del Partido Morado. Tomen posición y como bien ha señalado Fernando, empezaremos con el desarrollo de la temática en 1 minuto para luego ustedes poder desarrollar, según crean conveniente, su bolsón de tiempo en 2 minutos 30. Algo importante, Fernando, que hay que recordarle a la audiencia. La plataforma de voto informado está habilitada para que ustedes puedan seguir conociendo los diferentes planes de gobierno de las diferentes tiendas políticas y tener toda la información. De la misma manera que en la primera parte de nuestro debate, el orden del uso de la palabra ha sido decidido por sorteo. Y en este caso corresponde comenzar a la candidata Keiko Fujimori. Cuando falta el orden, la corrupción avanza. Lo vemos en la gran obra, pero también en las trabas burocráticas que enfrentan los ciudadanos día a día, en las extorsiones a los comerciantes y transportistas, en los medicamentos que no llegan a los pacientes, en las pistas, colegios, postas médicas que se caen a pedazos porque se construyen con la mitad de los materiales. Necesitamos reformas estructurales, principalmente un shock de transparencia en el Estado. Todos los gastos y los trámites deben simplificarse y poder verse en línea. Una reforma de justicia. Hoy está más preocupada en perseguir a opositores que condenar a criminales. De cada 10.000 denuncias, solo 5 llegan a ser sentencia. La corrupción no es un problema administrativo, es el freno al desarrollo. Muchas gracias, candidata Fujimori. Ahora el turno será del candidato Mario Vizcarra. La corrupción va muy de la mano con la inseguridad ciudadana. De cada 10 bandas criminales que se desactivan, en 3 de ellas, 30%, está involucrado un fiscal, un policía, un personal del INPI o un juez. Semejante tarea tenemos por delante. Y esa corrupción le cuesta al Perú 25.000 millones de soles al año. ¿Saben qué podemos hacer con eso? Facilito, 25.000 kilómetros de carreteras, 1.300 escuelas, 800 centros de salud. Por eso, nuestra lucha contra la corrupción va a ser directa y sin escalas. Los involucrados en actos de corrupción tendrán que devolver el doble del dinero que han robado y ese dinero lo destinaremos para los bonos, para los sectores más deprimidos de nuestra sociedad. Muchas gracias, candidato. Ahora es el turno del candidato Mesías Guevara
del Partido Morado. Adelante, por favor, señor Guevara. La corrupción es el ADN del pacto mafioso que desde el Congreso ha secuestrado al Estado. Para ellos, el Perú es un botín. Han tejido una red de impunidad para no pisar la cárcel o no volver a ella. Esa red de impunidad es peligrosa porque la integran cabecillas de partidos políticos, magistrados y congresistas. Esa mafia perpetúa la pobreza, compatriotas. El antídoto contra la corrupción es la transparencia y se consigue con gobierno digital y vigilancia ciudadana. Nosotros contrataremos a los profesionales capacitados para de tal manera tengamos buenos sistemas de trabajadores. Crearemos el Registro Nacional de Corruptos y lo declararemos traidores a la patria. Con decisión y valentía, nosotros tenemos que rescatar el Perú, el viejo Perú milenario que hoy clama justicia, libertad para todos. No podemos seguir atados al crimen organizado que hoy aquí está el rostro de la corrupción. Muchas gracias, candidato. Ahora cada uno de ustedes tiene 2 minutos 30 para intercambiar, para replicar a lo que hayan escuchado de la parte de sus contendores. Yo quisiera que nos digan por qué, existiendo una comisión de alto nivel contra la corrupción, esta no ha sesionado desde hace 5 años. ¿Y qué harían ustedes para que la conducción de la lucha contra la corrupción esté asegurada por parte de un ente de alto nivel independiente de los poderes políticos? ¿Quién quiere contestar, por favor? Señor Vizcarra, adelante. Sí, usted, disculpe, yo quisiera tomar unos minutos para contestar al joven que atacó malevamente a mi persona y a mi hermano. Minutos no puede, segundos, ¿ah? Adelante. Segundos. Sí, fue un ataque artero que no se lo voy a permitir. Mi hermano está ahí preso justamente por enfrentarse a pactos y a partidos mafiosos como el señor representa. Por su juventud seguramente ignora que su partido fue un gran partido de los corruptos al nivel del Partido Naranja. Y eso está demostrado claramente. Mi hermano puede claramente seguir hablando, seguir defendiéndose. En cambio, su jefe tendremos que llamar a la Ouija para que responda sobre las graves ocupaciones que él desestimó. Señora Keiko Fujimori, adelante, por favor. El señor Vizcarra es muy parecido a su hermano. Lo único que hicieron fue irse a vacunarse rapidito contra el COVID. Pero claro, nunca se vacunaron de la mentira y la corrupción. Pero hoy quiero nuevamente hablarles a los ciudadanos y contarles la historia de Mayra y su mamá Rosita Bravo. Rosita se sintió mal un día, pidió una cita médica y lamentablemente se demoraron 4 meses y cuando llegó el diagnóstico del cáncer nunca pudo ser tratada y los medicamentos nunca llegaron. Esto es realmente terrible y está pasando en todas partes de nuestro país. Para ello, ¿qué proponemos? Proponemos telemedicina universal y, por supuesto, que los medicamentos estén a disposición de los pacientes cuando lo necesiten. Bien, solo recordar que el tema que estamos evaluando hoy y por el que, por supuesto, se piden propuestas es la lucha contra la corrupción. Abro la pregunta, candidatos. Los delitos más frecuentes en la obra pública son concusión, peculado y negociación incompatible. ¿Qué cambios específicos proponen en el sistema de contratación pública? A mano alzada. Señor Guevara. Lo primero que tenemos que hacer es liberar al Tribunal Constitucional del pacto mafioso para evitar que personas como la señora Fujimori y sus socios queden libres. Curiosamente, ella perseguía a Cerrón en la segunda vuelta. ¿Y dónde se encontraron? Se encontraron en el Tribunal Constitucional. Nosotros planteamos hacer un gobierno digital, de tal manera que los proveedores tengan que ser registrados, priorizados, de acuerdo a aquellos que cumplan fundamentalmente con lo que es el tema de que no hayan hecho obras inconclusas y que no hayan hecho arbitrajes y no hayan presentado, por supuesto, información falsa. Ahí haremos el gran cambio, haremos el Big Data, la inteligencia artificial, y nosotros sí sabemos, porque ya por años venimos en este tema hablando de lo que significa el gobierno digital. La pregunta sigue abierta, candidato Vizcarra. ¿Qué cambios específicos proponen el sistema de contratación pública a la luz de la frecuencia de los delitos como colusión, peculado y negociación incompatible? Sí,
se tiene que nombrar una comisión de alto nivel que vea muy claramente esas contrataciones del Estado. Nosotros proponemos involucrar en las contrataciones a los colegios profesionales que son representados por sus decanos y también, ¿por qué no?, al colegio de periodistas que pueda intervenir en esas licitaciones. Creo que transparentando esos procesos podemos evitar por lo menos que se siga con esas lacras, esas formas de corrupción. Y yo quisiera simplemente decirle a la señora Keiko, yo no me vacuné y mantiene la narrativa baja de hablar de las vacunas, cuando ella es la representante del partido más corrupto de la historia, cuando estuvo plagado de extorsiones, estuvo plagado de coimas, estuvo plagado de vacunas, estuvo plagado de esterilizaciones forzadas, pensando que con eso podían hacer algo que en su mente enferma podían lograr. Bueno, hemos escuchado lo que ha dicho el señor Vizcarra. ¿Quién quiere replicar? Señora Fujimori, adelante, por favor. Con orgullo represento al fujimorismo y soy presidenta del partido más grande que hay en nuestro país. Estamos aquí para hablar de la lucha contra la corrupción y eso significa simplificar los trámites. Conocí a Guillermina, una artesana de Lamas, y ella lo que me decía es que no le facilitaban las cosas para poder ser formal e inscribirse en SUNAT. Tenía miedo. Y claro, pues, la SUNAT lo único que sabe es perseguir a los emprendedores y ponerles multas. Esto lo vamos a cambiar. Vamos a simplificar las cosas y para eso, además, crearé un ejército de oficiales de cumplimiento que estarán constantemente monitoreando cómo van las instituciones. Y sobre todo, que reporten directamente a la Presidencia de la República. Tiene 42 segundos que le restan para más adelante. Yo quisiera preguntarle al señor Guevara, que tiene ahora el uso de la palabra, ¿cómo coordinar mejor entre el gobierno central y las regiones? Usted ha sido gobernador regional, porque ahí también anida una brecha que muchas veces es bien aprovechada por los corruptos, de una parte, gobierno central, o de la otra, gobiernos regionales. Por favor. Para ello es urgente y necesario reorganizar la Contraloría General de la República y asimismo la Junta Nacional de Justicia y por otro lado la Unidad de Inteligencia Financiera. En estos momentos en todo el país, no solo en las regiones, no solo en los municipios, hay grandes actos de corrupción. Las mega obras, todos están en esos momentos. Por lo tanto, nosotros planteamos ahí hacer la trazabilidad para de tal manera que tengamos la posibilidad de hacer concurso, adjudicaciones de manera transparente. Y por supuesto, hay 3 leyes que hay que corregir de manera urgente. La LOPE, la Ley Orgánica por Ejecutivo, la Ley de Centralización y la Ley Orgánica de Municipalidades. Ahí está el gran cambio. Y por supuesto, la meritocracia de los servidores públicos. ¿Quién quiere tomar la palabra? Señor Vizcarra, adelante, por favor. Sí, aunque le muestre a la señora Keiko, hay jóvenes que no saben, desconocen el nivel de corrupción que llegó el gobierno de su padre. Y ahora pretenden seguir lucrándose, seguir con sus prácticas mafiosas desde el Congreso. Y eso todo el mundo lo sabe. Por eso es que no le gusta que le recuerden cómo fue su pasado. Y con el socio Vladimiro Montesinos, que sabemos cómo repartía el dinero en fajos, comprando voluntades de muchas personas que ahora burgan prisión. Eso no quiere que se recuerden. Pero el pueblo peruano está advertido, sabe quién está a su favor, sabe quién legisla en su contra. Y aquí tenemos un ejemplo, quién está en contra del pueblo. Muy bien, lo hemos escuchado, señor. La señora Fujimori quiere reaccionar. Adelante, por favor. Alguien ha sido sentenciado por corrupción y su hermano también está en prisión. Yo no. Llevan décadas haciendo las mismas mentiras, los mismos ataques, colgándose de mi falda en vez de hacerse cargo de sus propias ineptitudes. La justicia ha perseguido a la democracia. Lo vimos con el caso de Alan García y de Lucho Castañeda. En mi caso, me encerraron más de 490 días, sin condena, sin sentencia, cuando mis hijas tenían 9 y 11 años. Pero encontré también un sentido, y es que me acerqué mucho a Dios. Aprendí. Muchas gracias, señora Fujimori, por su respuesta. Señor Guevara, tiene usted tiempo para
pronunciarse sobre los temas que les parezcan relevantes y proyectar una idea de políticos que tienen propuestas. Adelante, por favor. Es blasfemar dirigirse a Dios de manera hipócrita y de manera cínica. Los cristianos no estamos para blasfemar el nombre de Cristo y el nombre de Dios. Nosotros planteamos que debemos hacer el tema relacionado de auditorías digitales de tal manera que haya un gran sorteo al azar de manera digital. Y es por eso que nosotros estamos hartos de los blindajes desde el Congreso de la República. Aplicaremos la muerte civil inmediata para los corruptos y lo que significa la muerte empresarial para los corruptores. Señora Fujimori, basta de lavar dinero a través de los cócteles. Usted no ha librado la justicia. Usted se ha amparado en la impunidad que el Tribunal Constitucional le ha dado. Ha manoseado y ha secuestrado la justicia con sus socios que hoy gobiernan del Congreso de la República. Y eso usted tiene que pagar a la historia, porque el Perú usted lo ha detenido. Una década perdida, 2016 al 2026. Todo por su pataleta de no aceptar una subredota. Gracias, candidatos. Aquí de esta manera cerramos esta terna. Les agradecemos. Pueden volver a sus lugares y vamos a darle pase, Fernando, al siguiente grupo. Llamamos al candidato Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno, al candidato Enrique Valderrama del Partido Aprista Peruano y al candidato Roberto Quiabra de Unidad Nacional. Recordamos que se rige por el mismo principio anterior, un minuto primero para cada uno en el orden que ha sido sorteado, para explicar qué se proponen hacer para reducir la corrupción, por lo menos reducirla en nuestro país y para asegurar que haya integridad en la vida pública. Queremos sobre todo escuchar ideas, propuestas para que nos inspire esperanza y que se podrá detener este flagelo. Así es, están listos candidatos. De acuerdo al sorteo comenzará el candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto. 1 minuto. Difícil combatir un fenómeno si no se le comprende. ¿Por qué existe el nivel de corrupción que tenemos hoy día en el país en los 3 niveles de gobierno? Porque sigue funcionando un sistema mercantilista. ¿En qué consiste ese sistema? De un lado de la mesa, negociantes que detectan rentas en el Estado y capturan a la autoridad mediante la corrupción para que esa autoridad legisle y ellos puedan finalmente hacerse de esas rentas. Ese modelo sigue intacto y en el último tiempo hemos combatido solo la mitad del modelo, porque la otra mitad del modelo ha comprado con dinero y con multa su libertad. Por tanto, eso es lo que tenemos que combatir. Mientras no liquidemos el mercantilista de funcionamiento de la economía y la política, seguirá habiendo corrupción en el país. Y eso es lo que tenemos que acabar. Gracias, candidato Jorge Nieto. El turno corresponde al señor Valderrama, candidato del APRA. Adelante, por favor. En el Perú no falta la plata. Lo que sobran son corruptos. La corrupción nos roba el futuro. Esa beca que tú mereces y a la cual no accedes es porque tiene nombre, por la corrupción. Ese trabajo que mereces, al que no accedes, es porque tiene nombre, por la corrupción. Vas a los centros de salud y no encuentras medicamentos, porque la corrupción ha capturado en salud, en una mafia que lidera el señor Acuña. En mi gobierno seremos sumamente estrictos con la corrupción que le quita oportunidades a los jóvenes, presupuesto para financiar, por ejemplo, la universidad pública. Toda empresa que haya dejado obra abandonada en el país, toda empresa que tenga directivos sentenciados por corrupción, no va a volver a contratar con el Estado. Aplicaremos inteligencia artificial para controlar en tiempo real los contratos del Estado. A la máquina no la van a poder corromper. Somos una nueva generación. Vamos a limpiar este país con una nueva generación. Muchas gracias, candidato Valderrama. El turno es del candidato Roberto Quiabra. La corrupción está matando la dignidad de los peruanos. La corrupción es un tema de dos y a los dos hay que sancionar. Al que se vende o deja comprar y al que lo compra. En esta lucha contra la corrupción vamos a reducir la burocracia y simplificar los trámites. Incorporar la inteligencia artificial para fortalecer nuestro mecanismo de control. Aplicar ese programa de incentivos y protección a los denunciantes. Muerte civil a todos los corruptos. Presencia de la Contraloría General. Acreditación de todos los funcionarios públicos que manejen recursos del Estado. Transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. Pero sobre todo,
compromiso y ejemplo. No voy a dejar que esos vivos de siempre, que saben lo que hacen, se la lleven fácil sin que les pase nada. A todos esos vivos los voy a sacar de circulación sin compasión. Gracias, candidatos. Vamos ahora sí a que puedan desarrollar el tema y usar su bolsón de tiempo. ¿Qué reforma concreta priorizarían para asegurar que los casos de corrupción dentro del sistema se investiguen y sancionen sin ninguna interferencia? A mano alzada, ¿cuál de los candidatos quisiera comenzar? Señor Nieto, adelante, por favor. Existe un cuello de botella en el Ministerio Público. Más de 6.000 casos de investigaciones sobre corrupción y apenas un muy pequeño porcentaje ha sido sancionado. Este es un tema que tenemos que resolver. Tenemos que fortalecer el Ministerio Público, sacarlo de esa guerra intestina en la que están hace buen tiempo y que los inhabilita para darle resultados a la ciudadanía, darles recursos para que puedan acelerar sus procesos de investigación, para que tengan la capacidad de usar tecnologías para acelerar esos procesos de investigación, me parece que es fundamental. Sin eso es difícil que avancemos en la lucha contra la corrupción. De acuerdo. ¿Quién quiere contestar? Señor Valderrama, adelante, por favor. Los protagonistas de la corrupción también han sido malos gobernadores regionales y malos alcaldes. Seamos honestos, la departamentalización de Toledo ha fracasado. Ha creado grandes monstruos de la corrupción. Al señor Acuña en el norte, al señor Cerrón en el centro, al señor Vizcarra en el sur del país. Eso tiene que cambiar. El APRA va a revisar la departamentalización de Toledo y va a ir hacia un mejor esquema de descentralización. Anuncio acá, además, que fortaleceremos la autonomía de los centros poblados para que tengan capacidad de gasto y no dependan de una u otra manera del condicionamiento de las municipalidades. Candidato que abra. La corrupción no es un tema de leyes, es un tema de personas. Cuando yo converso con los jóvenes le pregunto, ¿el corrupto nace o se hace? Y yo le digo que para mí nace, porque lo que aprendes en tu casa, lo que te enseña tu padre y tu madre, te sigue toda la vida. No es que te hace funcionario y te vuelves corrupto. Otra cosa que tenemos que cortar de raíz es la corrupción política. Sin embargo, vemos partidos que han aplicado la maquinita para inscribirse. Le piden que colabore a sus candidatos y los candidatos pagan por postular futuros mochasueldos. Y encima han hecho trampa hasta en la banda que se da como propaganda. ¿Y cuál es el común de todos esos que tiene a su candidato que le sale fuego por los ojos cuando dice que van a luchar con fortaleza la corrupción? El corrupto lo tiene al costado y cuando le preguntan no saben. Eso forma parte del voto informado. Muy bien, muchas gracias, señor Quiabra. ¿Quién quiere tomar la palabra? Adelante, candidato Valderrama. La corrupción nos ha quitado la posibilidad también de grandes obras. Ahí tenemos la crisis energética que vivimos hoy porque no se hace el gasoducto surperuano. Aquí frente al país le digo a la Macrosur, el APRA en el tercer gobierno va a hacer el gasoducto surperuano. Miren cuánto tiempo ha pasado y no terminan la línea 2 del Metro de Lima. El APRA hizo la línea 1 del Metro de Lima en 18 meses y les prometo que en 4 años haremos la línea 3 y 4 del Metro de Lima, así como una línea de metro en Trujillo, una en Arequipa y una en Piura. Candidato Jorge Nieto. En el modelo clásico de lucha contra la corrupción hay 3 elementos principales y eso se sabe en todo el mundo internacional. Primero, un liderazgo comprometido de verdad en la lucha contra la corrupción. Segundo, una institución dedicada a perseguir la corrupción, no solo la del pasado, la que puede estar ocurriendo en el curso del gobierno en el cual funciona este instituto. Y en tercer lugar, participación de la sociedad. Nadie sabe mejor en ciertos niveles de gobierno dónde está la corrupción, quiénes son los corruptos. Este modelo se ha aplicado con éxito y nosotros lo podemos aplicar también en el Perú. Pero hay una novedad. Necesitamos marchar consistentemente en la digitalización del Estado peruano. El 99% de los datos del Estado peruano están en Lima. Si ocurriese ese terremoto de escala 9 que esperamos, el Estado peruano se quedaría. Gracias, candidato.
La pregunta también para los tres, ¿separarían a funcionarios públicos involucrados en temas de corrupción si no tienen sentencia firme? ¿Quién desea contestar? Señor Valderrama. Vamos a castigar con mucha firmeza a los funcionarios que se coluden con la corrupción, por supuesto, pero también quiero señalar a los corruptores, al esquema privado, tanto nacional como internacional. Luchar contra la corrupción no se hace permitiendo, por ejemplo, que se deprede el mar peruano sin hacer nada. Luchar contra la corrupción no se hace permitiendo con leyes en el Parlamento que los esquemas del crédito financiero abusivo a las familias o los esquemas de los laboratorios abusivos en los medicamentos avancen sin ningún tipo de control. Vamos a frenar también a los corruptores desde el sector privado. ¿Quién quiere tomar la palabra? Candidato Quiabra, adelante, por favor. El trabajo articulado entre la Contraloría, la Fiscalía y el Poder Judicial ayudan a combatir la corrupción. Lo que se busca es que todos los jefes de órganos de control interno sean independientes y pertenezcan a la Contraloría y no al órgano que están verificando. Nosotros, como parte de la lucha contra la corrupción, vamos a formar el Ministerio de Infraestructura. Vamos a fusionar transportes y comunicaciones con vivienda y construcción. Transporte van a hacer todo lo que es trabajo de carreteras, puentes, caminos. Comunicación, todo lo que es el enlace digital nacional. Vivienda, todo lo que es vivienda, agua y desagüe. Y construcción, todo lo que es construcción de colegios, centros hospitalarios, centros deportivos. De manera que, por un lado, los ministerios de Educación y Salud se dediquen a la educación y a la salud. Y por otro, tenemos como objetivo evitar esas obras paralizadas, esas obras sobrevaloradas, esos expedientes técnicos truchos y esas licitaciones amarradas. Tiene 30 segundos de reserva para más adelante, congresista o candidato y congresista Quiabra. Quisiera que nos expliquen qué piensan sobre las diversas iniciativas que hay para la reforma de la justicia, una de ellas que viene del Congreso. Hubo una comisión extraordinaria para eso, candidato Quiabra, y otras de la Fiscalía, una de las cuales es una propuesta de ley orgánica presentada por el actual fiscal de la Nación. ¿Qué piensan sobre estas iniciativas, por favor? Fíjese, acá hay que respetar el trabajo de los órganos del Estado. Hay que darle autonomía, hay que darle respeto a lo que ellos hacen. Yo lo que señalo es que ningún corrupto va a trabajar en el Estado. Y no solamente vamos a sancionar a los corruptos, sino al que nombre ese corrupto. Porque cuando vemos los responsables, siempre buscamos el responsable en el sector a quien está trabajando, pero no a quien lo nombró. Lo que los peruanos tenemos que aspirar es a una sociedad decente y justa. Muchas gracias, candidato Quiabra. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Señor Nieto, señor Valderrama. ¿Quién tiene más agregar tiempo? Algo sobre el tema de la digitalización. He dicho, y es grave, que el grueso de nuestros datos estén concentrados en Lima y que eventualmente el Estado peruano, si ocurre un sismo como el que se espera, quede ciego. Pero cuando decimos de digitalización, decimos de construir 3 centros del tamaño del Estado Nacional en 3 lugares distintos de la República que estén conectados y en red y que nos permita procesar millones de datos en apenas segundos. Hoy día tenemos ministerios que tienen 150 bases de datos que no conversan entre sí y así pasa con todos los ministerios. Por tanto, tenemos que entrar en serio a este problema y se acabará la corrupción. Muchas gracias, candidato Nieto. Usted, señor Valderrama, tiene 49 segundos. Señor Nieto Boluarte, perdón, Nieto Montesinos, usted dice que es el buen gobierno, pero participó del peor gobierno municipal de la historia de esta ciudad, el gobierno de la señora Villarán, gobierno manchado de corrupción, gobierno con un muerto encima, además, muerto como los 50 muertos de la señora Boluarte, 50 muertos que ya tenía encima cuando usted fue a reunirse 1 hora y media con ella, a convencerla de que usted debía ser su primer ministro. Usted iba a aceptar, según sus declaraciones, ser el primer ministro de Dina Boluarte, amigo de Morgan Quero, amigo de Nicanor. Usted no es el cambio, usted no es el buen gobierno, usted es más de lo mismo. Bueno. Candidato Quiabra, un segundo, una palabra. Mueran los corruptos. Gracias a esta terna.
Y le vamos a dar pase a la siguiente. Se trata del candidato de Progresemos, Paul Jaimes, el candidato Herbert Caler del Partido Patriótico del Perú, el candidato Rafael Belaunde de Libertad Popular. Y recordamos que la metodología es la misma. Primero 1 minuto para cada uno de los 3 candidatos, minuto en el que esperamos que nos expliquen qué se proponen hacer si son elegidos presidente de la República, qué se proponen hacer respecto de este tema que es la lucha contra la corrupción. Después de ese primer minuto tendremos otra vez cada uno de ustedes 2 minutos 30 repartidos en bloques, ninguno mayor de 1 minuto, para reaccionar ante lo que han escuchado, para precisar lo que han dicho y para permitirnos que comprendamos qué se proponen hacer para eliminar la corrupción en nuestro país. De acuerdo al sorteo, vamos a comenzar con el candidato Paul Jaimes de Progresemos. 1 minuto. Gracias. No voy a hacer más rico a muchas constructoras corruptas, inflando estas licitaciones. Por tal motivo, vamos a darle todas estas obras de infraestructura vial a la División del Ejército del Perú. Todos los puentes y caminos serán vía convenio, porque con ellos no se paga coima y sale a mitad de precio. Y de esta manera también ayuda económicamente a la tropa que tanto lo necesita. En este sentido, a mi padre que está en el cielo, que le habían dado 2 meses de vida por el tema del cáncer. De todas maneras, voy a simplificar el ingreso de medicamentos al Perú, simplificando Digemic para que solamente ingresen con la certificación de FDA de Estados Unidos. Muchas gracias, candidato Jaimes. La palabra la tiene el candidato Herbert Caler del Partido Patriótico del Perú. Adelante, por favor. Nosotros vamos a implementar el accionar de levantar la alfombra, mostrar la cochinada, mover la taza, hacer más cosas y el mantenimiento percusivo, golpear a tanto funcionario corrupto e incompetente. Aplicaremos el plan Tucuiricu y eso significa vamos a proteger, ascender y premiar económicamente a todo funcionario que denuncie un acto de corrupción. Cambiaremos radicalmente el sistema de contrataciones del Estado y pasaremos a la metodología llave en mano. Hospital, colegio, puente construido y entregado, recién será pagado. Reduciremos los tiempos de los procesos penales de años a 3 meses. Aumentaremos el presupuesto para el Poder Judicial y para la Fiscalía de la Nación. Implementaremos el uso del polígrafo para evitar que hayan funcionarios corruptos y drogadictos e integraremos al Perú a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Herbert Caler no promete, garantiza por un Perú que todos queremos y no merecemos. Candidato Belaunde, su turno, 1 minuto. Cuando la ley ya no te protege de los corruptos, sino que protege a los corruptos de ti, sabes que tu nación está condenada. Esta frase de Ayn Rand sintetiza la situación de la corrupción generalizada en el Perú. Un puñado de organizaciones enmascaradas como partidos políticos han tomado por asalto el Perú. Han usurpado las instituciones, destruido la separación de poderes y gobernado desde el Congreso a través de algún títere colocado a dedo en Palacio de Gobierno. Lo han hecho en favor del crimen, de la corrupción y de oscuros intereses. Desterrar esta casta política corrupta y decadente es el punto de partida para derrotar la corrupción. El instrumento de justicia lo tenemos. Muchas gracias, candidato Belaunde. Su tiempo ha sido agotado. Tienen 2 minutos 30 ahora para que escojan quién quiere hablar primero, reaccionen a lo que han escuchado de sus contendores o desarrollen sus ideas programáticas. ¿Quién quiere tomar la palabra? Y propongo la pregunta, además, ¿qué harían para fortalecer los órganos de control interno? ¿A mano alzada? Señor Jaimes. Nada va a poder cambiar, absolutamente nada, mientras tengamos enquistados en el poder a todos estos políticos tradicionales. Señora Keiko, me dirijo hacia usted.
una de las razones por la cual yo decidí incursionar en política fue para enterrar y desterrar el fujimorismo que usted le ha hecho tanto daño a todo el Perú, pero hoy se vuelve a presentar, así que yéndome a la población, adquiramos madurez electoral. De acuerdo. La próxima vez también quisiéramos que nos diga qué es lo que se propone hacer usted si es que fuesen elegido presidente. ¿Quién quiere tomar la palabra? Señor Caller, señor Belaunde. ¿La pregunta cuál era? ¿Cómo fortalecer los órganos de control interno, candidato Belaunde? La discrecionalidad del burócrata es la fuente de la corrupción. Tenemos que tener sistemas predecibles. Hay que incorporar la tecnología, la automatización. En la discrecionalidad está el germen de la corrupción. Y evidentemente la corrupción, más que un problema de instituciones, es un problema de personas. Y el relevo de las personas que han capturado el poder comienza el 12 de abril con el voto ciudadano. Gracias por su respuesta. Creo que es el turno del señor Caller. Adelante, por favor. Claramente revisando sus cuentas y viendo que la mermelada no se la coman todos los días. ¿Y cómo? Porque las instituciones del Estado y los titulares de la misma lo que hacen es pagarle maestrías en ESAN, en Centrum, llevarlos de viaje, las comelonas en los mejores restaurantes. Eso es lo que pasa y eso es lo que vamos a eliminar, recordando, como dicen los austriacos y los alemanes, países donde he estudiado y me he formado durante más de 4 años, el pez empieza a podrirse por la cabeza, por eso debemos cortar esa cabeza corrupta, liderada por este Congreso, nuevamente por estos partidos políticos, jóvenes, nunca más por estas porquerías, y tampoco crean nuevamente en las encuestas, como lo expliqué en el primer momento del debate. Muchas gracias, señor Caller. ¿Quién quiere hacer alguna propuesta para reducir la corrupción en nuestro país? Adelante, señor Jaimes. Voy a reestructurar la Contraloría General de la República porque solamente me ha servido para informarme cuánto me han robado, pero no lo detuvo en su momento, por una ley mucho más potente, más simple, y eso se llama simplificación administrativa y darle las facultades debidas. Y en ese sentido, de todas maneras, vamos a aplicar la cadena perpetua para todos estos corruptos, porque eso es lo que quiere la población. Gracias. Gracias. Señor Caller. Por un lado se levantan 24.000 millones de soles en acto de corrupción y los partidos del Congreso, por otro lado, no permiten que entre 27.000 millones de soles exonerando de los impuestos a las grandes empresas. Esa mamadera se va a acabar, ese dinero va a ir para el pueblo y para el desarrollo de las comunidades. Volvamos al cómo, candidatos. Propongo otra pregunta. ¿Están dispuestos a hacer una reforma del Poder Judicial? ¿Cómo lo harían sin afectar su autonomía, candidato Belaunde? Bueno, yo creo que hay que respetar y reivindicar y reinstaurar la separación de los poderes. Hoy es evidente que se gobierna a través de un autoritarismo parlamentario y todos los poderes del Estado están subyugados a él. Tenemos que tener respeto por la autonomía de las instituciones y respetar la elección que ellos a su interior así lo han decidido. Pero nuevamente es reducir la discrecionalidad, aumentar la automatización, aumentar la transparencia a través del uso de la tecnología y el acceso a información en tiempo oportuno. La corrupción, más que de instituciones, está en las personas y tenemos que cambiar las personas si queremos cambiar a las instituciones. Quisiera preguntar algo respecto de la minería ilegal una vez más. Si hay explosivos que circulan libremente en nuestro territorio, de la misma manera que armas, las hemos visto usar, armas de guerra en algunos sitios mineros, y si hay camiones que puedan desplazarse libremente desde sierras lejanas hasta plantas procesadoras en la costa, incluso hacia el sur, es porque hay complicidad de autoridades públicas. ¿Qué hacer frente a ese flagelo que termina por vincularse con otras formas de criminalidad? ¿Quién quiere contestar? Señor Jaimes, adelante, por favor.
La minería en el Perú artesanal no es nuestro enemigo. El problema es que hay que modificar la Ley General de Minería. Hay que dejar sin efecto esas concesiones ociosas que lo tienen solamente un grupo de personas al 97%. Y en ese sentido les digo lo siguiente, que de todas maneras le voy a otorgar una concesión a largo plazo para que me traigan equipos de alta tecnología y ya no tengan que usar ni el mercurio ni el cianuro, así como también voy a reducir la escala de la cuadrícula de 100 hectáreas a 10 hectáreas y eso es democratizar el recurso natural del Perú. Y en ese sentido quiero que no le tengas miedo al Estado peruano, porque te vamos a proteger del crimen organizado, llevándote a los militares para que te protejan y no te persigan. ¿Reacciones sobre esta intervención, señor Belaunde? Hay una alianza evidente entre la minería criminal y las organizaciones criminales. Eso lo podemos ver claramente entre Patás y La Libertad, y Trujillo específicamente. Cómo los explosivos que llegan de contrabando de Bolivia y del Brasil llegan a Patás para alimentar la minería criminal y de ahí bajan a Trujillo para extorsionar, dinamitando casas y locales comerciales ante la más absoluta indolencia de la autoridad regional, que se ha pasado más tiempo viajando por Europa mientras su región se desangraba. Gracias por su respuesta. Señor Cáceres, ¿quiere decir algo sobre eso? Nosotros recalcamos, vamos a comprarles el oro producido a los mineros artesanales a través del Banco de la Nación y vamos a hacer trabajar de verdad tanto funcionarios de Relaciones Exteriores en el mundo y a los agregados de defensa para aumentar de 3 a 10 millones de turistas al año, entre otras cosas. Con eso tendremos dinero, ¿para qué? Para incrementar las pensiones de los jubilados a un monto mínimo del sueldo mínimo. Reconoceremos a los defensores de la patria, a los licenciados que combatieron el terrorismo y les reconoceremos con una pensión igual a la de Chavín de Huántar. Incrementaremos las pensiones del personal subalterno de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Señor Jaimes, tiene usted 36 segundos. Volviendo al tema de la minería, en el Perú existe resentimiento por parte de la población que ve no llegar esa riqueza a su hogar. Por tal motivo, voy a modificar la ley del canon minero para que un porcentaje le llegue en forma directa a cada hogar en las zonas de concesión o explotación, porque creo más en la perfecta administración de cada líder de familia, de cada padre de familia, que a la vez que ya nos han defraudado tantos alcaldes corruptos o gobernadores. Candidato Belaunde, palabras finales. La integridad de las personas y su fortitud moral es la base en la lucha contra la corrupción. Recibí un legado de integridad y honestidad que es una antorcha que debo pasar sin menguar la intensidad de su resplandor a mis hijos. Por eso mi compromiso es que muerto antes que corrupto. Muchas gracias, candidato Belaunde. Así es. Tiene unos segundos, 38. También aseguraremos que los programas sociales como del MIDIS, como el de alimentos, lleguen directamente a las familias más necesitadas y activaremos a las iglesias cristianas, evangélicas y católicas para que nos ayuden. Vamos a disponer el pago inmediato de la ley del 30% en beneficio de los docentes y profesores que batallan tantos años. Aseguraremos el crédito MIPE, menos del 5% de interés al año, y trabajaré incansablemente por las personas con discapacidad, que son más de 3 millones en el Perú. Mi pequeño adorado Matías Rafael es un niño con discapacidad neurodivergente. Sé lo que eso significa. Muchas gracias, señor Kaller. Palabras finales en poquísimos segundos. Tiene un segundo, señor Kaller. No sé si nos va a poder decir algo. Señor Jaimes. Progresemos. Muy bien. Señor Belaunde. No, muchas gracias, está bien. Gracias. Gracias a los tres candidatos. Así es, gracias a esta terna y les pedimos que puedan volver a sus lugares para darle pase a la cuarta y última terna en esta ronda de integridad pública y lucha contra la corrupción. Llamamos a la candidata Rosario Fernández de Un Camino Diferente. Llamamos también al candidato Ronald Atencio
de la Alianza Electoral Venceremos y llamamos al candidato Antonio Ortiz de Salvemos al Perú. Un minuto para exponer, para exponer la temática y luego vendrá, como bien han visto a lo largo de estas rondas, la administración de su propio tiempo para las preguntas. Es la cuarta y última terna, de manera que esperamos con gran expectativa si hay propuestas que inspiren confianza respecto de la manera que el Estado debe tener para erradicar o al menos reducir considerablemente la corrupción en nuestro país. La palabra la tiene por sorteo la candidata Fernández. La candidata Rosario Fernández, un minuto. Mientras 40.000 millones de soles escurren en las manos de la corrupción, el Perú va perdiendo oportunidades. Cínicamente hemos escuchado hablar de la corrupción a la corrupta más corrupta del Perú, jefa de organizaciones del Estado peruano. Fuerza Popular es igual a la corrupción. Keiko, esta vez no te vas a llevar los 20 millones por pasar la valla electoral, porque así lo hemos decidido los peruanos. El Perú no te quiere. Por eso, reformaremos y democratizaremos la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público por voto popular. Disolveremos la Cámara de Senadores y Diputados para que esta corrupción no nos vuelva a gobernar. Prisión inmediata y efectiva para jueces y fiscales corruptos. Cero impunidad. Fiscalizaremos los recursos del Estado y aplicaremos acciones inmediatas. El que roba al Estado se va y no vuelve más. Gracias, candidata. Su Gracias, tiempo ha se ha hecho agotado, uso de tiene su minuto. 2 minutos 30 después para intercambiar y sobre todo, por favor, para presentar las propuestas que permitan reducir la corrupción en nuestro país. El turno, Claudia. Es del candidato Ronald Atencio. Un minuto, candidato. Corrupción se escribe con K, de la señora Keiko. No podemos permitir que el cáncer de la corrupción nos siga abordando. Cadena perpetua para los corruptos, inhabilitación perpetua y muerte civil para los vinculados a actos de corrupción. No se puede permitir que sigan avanzando. Así como formaremos el comando de aniquilamiento contra el crimen, la delincuencia, el sicariato y la extorsión, también habrá un comando de aniquilamiento contra la corrupción. Este comando de aniquilamiento tendrá no solamente a la policía, al Ministerio Público, sino también a la sociedad civil, a los ronderos, a todos los padres de familia cuando se construye un colegio. Necesitamos hacer el control ciudadano de la propia corrupción. No permitiremos más corrupción, no toleraremos la corrupción. Además, necesitamos tener políticas claras y directas de transparencia. Transparencia en todas las obras públicas, no a la corrupción. Gracias, candidato Atencio. Esperamos propuestas del candidato que debe tomar la palabra ahora, Antonio Ortiz. Adelante, por favor. El Perú pierde 25 millones de soles al año por corrupción. Eso no es error, es sistema, es un negocio organizado. Mi gobierno no va a administrar la corrupción, la va a enfrentar con autoridad. Seguimiento digital total del gasto público. Cada sol será trazable en tiempo real sin espacio para el arreglo bajo la mesa. Unidad especial contra la corrupción con inteligencia financiera para atacar dinero, no solo el delito. Lo más importante, ejemplo, desde el gobierno, el presidente y ministro serán los primeros fiscalizados. Países como Singapur demostraron más. Sí se puede. Yo no vengo a prometer, vengo a ordenar el Perú. Sin corrupción hay inversión, con inversión hay industrialización y en industrialización hay futuro. Muchas gracias, candidato Ortiz. Gracias a los tres. Se ha cumplido el minuto y ahora vamos a desarrollar el tema. La pregunta para el que levante primero la mano. ¿Qué políticas se implementarían para la meritocracia y para evitar cuotas políticas dentro de la función pública? Señora Fernández. Primero y antes que nada, los partidos corruptos no deben participar. La meritocracia está en base a experiencias, a capacitación y no a sanciones impuestas por un poder judicial. Desde ese momento ya no participaría dentro de las funciones de un Estado
que necesitamos sea ser libre y transparente. Gracias, señora Fernández, por su respuesta. El señor Atencio pide la palabra. Dentro de la meritocracia tenemos que valorar que este Congreso mafioso sostuvo y mantuvo a la señora Dina Boluarte asesina, quien masacró a nuestros hermanos del sur. Nosotros exigimos y vamos a dar cárcel a los asesinos del pueblo. No vamos a permitir que se siga perpetuando la impunidad. Además, nosotros tenemos en el país presos políticos que tienen que ser liberados, como el expresidente Pedro Castillo, libertad para Pedro Castillo. Además tenemos a Guillermo Bermejo, a Dubiri, Betsy Chávez, Aníbal Torres y los luchadores sociales que participaron en protestas populares y a nuestros hermanos ronderos. Protestas como Tía María, Barrio Chino, El Moqueguazo, Bagua, Río Blanco. No seremos un Estado represor, no seremos un Estado terruqueador como lo ha hecho el señor Nieto, que terruquea a nuestros hermanos del sur. Gracias, señor Atencio. La palabra la tiene el candidato Ortiz. Somos un país tan rico y seguimos siendo pobres. Salvemos al Perú. Ponemos industrialización en el país con seguridad y cambio generacional. No hay otra manera de crecer, que nos ofrecen todos los candidatos tanto dinero para obras, si con 3% no vamos a poder hacerlos. Han dicho 65% va en pago de servicios. Nosotros tenemos que empezar a industrializar nuestros minerales que se llevan por un sol y producir con valor agregado para exportar al mundo. Tenemos la mejor riqueza del mundo. Tenemos 28 microclimas que ningún país la tiene. Que bien están creciendo los agroexportadores, el 30% del 2005, pero nos olvidamos de los pequeños. ¿La corrupción puede decirnos algo, por favor? Bueno, déjeme terminar, por favor. Claro que sí, ahí está su tiempo, puede usarlo. De los señores pequeños agricultores, las MIPES, le han dado reactiva a los grandes. Nosotros en mi gobierno le vamos a dar un reactiva a los pequeños empresarios, a los agricultores, a las MIPES, igual como le dieron por los porcentajes, el 0.59, el 0.89%. La inseguridad es culpa de todos los gobernantes, desde el presidente de la República hasta el último representante público, están corruptos. La única manera, como dicen los hermanos, muerte civil, que nunca más regresen hasta la tercera generación. Candidatos, ¿fortalecemos la Contraloría o creamos una nueva autoridad? ¿Quién quisiera contestar? Señor Ortiz. Si bien la Contraloría de la República fiscaliza, va chequeando y nos dice que nos roban en la corrupción 25 millones, que deberían hacerse hospitales, escuelas, mejor distribución de ese dinero. Pero ¿qué hace la Contraloría? Solamente informa. Tenemos que darle más poder legal como un FBI que controle, que verdaderamente haga la denuncia y las fiscalías y los jueces hagan su trabajo, que castiguen a estos miserables corruptos. Muchas gracias por su intervención. Tomamos nota que hay un robo de 25.000 millones de soles cada año a causa de la corrupción. La señora Fernández pide la palabra. Adelante, por favor, candidata. Una purga en la Contraloría, sabiendo que ahora está en manos de un grupo de poder político criminal. Con eso vamos a solucionar un 80% para que éstas cumplan sus funciones con transparencia. Señora Atencio. Necesitamos una Contraloría fuerte, pero una Contraloría que también haga un eficiente control de lo que nosotros llamamos la industrialización de nuestra sagrada hoja de coca. La hoja de coca tiene que industrializarse y necesitamos el control de la Contraloría para que se haga una industrialización eficiente. A nuestros hermanos de las cuencas cocaleras, decirles que les vamos a dar los cultivos alternativos. Nadie siembra hoja de coca porque necesita enriquecerse, sino porque necesita alimentarse, necesita llevar un pan a la mesa de su hogar, necesita pagar los servicios básicos.
Y por eso necesitamos hacer que nuestras cuencas cocaleras se vuelvan focos de desarrollo, de industrialización. Y ahí tiene que estar la Contraloría, porque hoja de coca no es cocaína. Y eso tiene que hacer la Contraloría, supervisar y revisar de que se esté haciendo bien el proceso de industrialización de la patria y la industrialización de nuestra sagrada hoja de coca. De acuerdo, le quedan 33 segundos para terminar. Más tiempo tiene la candidata Fernández. Si quiere hacer uso de la palabra, por favor. Volviendo al tema de la meritocracia, claro que sí. Tenemos en el Perú grandes potencialidades, pero lamentablemente el Estado se ha convertido en casa de empleos, tal cual el doctor de cabecera de la familia Fujimori, el doctor Aguinaga, que y toda su familia ahora se sirven del Estado. Eso vamos a erradicar completamente. Los capaces van a llegar a trabajar porque es la única forma que vamos a salir adelante y repotencializar todo el Perú en todos sus ministerios y lo que va a favorecer para todos. Candidato Ortiz, tiene usted 14 segundos para hacer sus palabras finales en esta terna. Luego habrá un mensaje final, después de una pausa. Adelante con sus 14 segundos. Industrializar para exportar. Solamente exportando creceremos. Tiene 8 segundos todavía, si quiere culminar. Agradecer, salvemos al Perú. Muy bien. Bueno, para la candidata Fernández, que tiene más tiempo, ¿cambiamos la ley de contrataciones o implementamos un sistema de fiscalización más eficiente? La ley de contrataciones tiene que venir con ciertos requerimientos, en el cual esté no solamente la meritocracia, la experiencia y la experiencia. Una hoja de vida, ya lo dije, honesta y transparente, que te garantice a ti un trabajo real y honesto. Así como el que pretende hacer un camino diferente con un equipo nuevo, limpio y transparente. Por eso es que estamos aquí. Ninguno de sus integrantes forma parte de un Congreso ya corrupto. Ninguno de sus integrantes tiene alguna hoja de vida manchada por haber cumplido alguna función pública. Aquí estamos no para experimentar, aquí estamos para dar lo mejor de nosotros con meritocracia y capacidad. Le quedan 20 segundos para más adelante. El candidato Ortiz tiene 5 segundos, si acaso quiere usarlos. 5 segundos. Sí. Exportar, industrializar. Muchas gracias. Señora Atencio, por favor. Dentro del ítem también es integridad, y la integridad para nosotros abarca la segunda reforma agraria. No puede ser posible que hasta ahora nuestros hermanos campesinos no tengan el apoyo del Estado. Les vamos a quitar los 2.000 millones en exoneraciones tributarias a las grandes agroexportadoras que empobrecen el campo. Y eso le vamos a entregar a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, para que sea su desarrollo, para que sea préstamo, crédito barato, apoyo en tecnología e en infraestructura. Gracias. Gracias a usted por su intervención, señora Atencio. Las palabras finales, 20 segundos, de la candidata Rosario Fernández. Adelante, por favor. Tiene 20 segundos. Le pido a la señora Keiko, por favor, nos explique qué estaba haciendo en el Jurado Nacional de Elecciones el 9 de marzo a las 5 de la tarde. Por favor, infórmenos para que podamos creer en su honestidad. Bueno, tomamos nota. Gracias por su intervención, aunque no es una propuesta, ¿no? Vamos a... agradecerles, ya se ha cumplido el tiempo para los tres. Pueden volver a sus lugares y de esta manera nosotros cerramos un bloque más del tema lucha contra la corrupción e integridad pública. Y regresaremos, Fernando, con el cierre en donde cada candidato tendrá la posibilidad de dirigirse finalmente al país por 1 minuto. Así que regresamos, no se muevan, esto es Debate Presidencial 2026.